Neotec tiene dos líneas, creo recordar, una de coinversión y otra como una especie de fondos, ¿no? Donde participa en, no sé, los Proa Capital, Bullnet, etcétera, etcétera. Pero todos estos fondos de capital riesgo se deben empujar y vosotros complementáis, o hacéis vosotros de motor de esos fondos de capital riesgo. ¿De qué depende entrar en un fondo o simplemente contemplar la figura de coinversión? ¿Tienen que ser exclusivamente tecnológicos? ¿Hay recursos? A la hora de aproximar la política de innovación, a mí me gusta hacer un cuadrante, o sea, un diagrama de 2x2, ¿no? Que es las empresas nuevas, es toda la línea del emprendizaje que requiere un tratamiento específico, la empresa existente que tiene unas necesidades diferentes. Probablemente no es planteable hablar de capital riesgo a una pyme industrial que va a cometer un determinado proceso de modernización. Es posible que sí o que no, pero probablemente no. Y hablar de la media y alta tecnología y hablar de todos los sectores económicos. O sea, creo que estos son 4 cuadrantes que requieren todos ellos su tratamiento específico, porque si mezclamos churras con merinas, los colores vivos se nos convierten en un marrón mezclado, ¿no? O sea, yo creo que tienen tratamientos independizados. El área de emprendizaje hasta ahora ha tenido un tratamiento pues muy clásico, basado en, digamos, en instrumentos de tipo subvención. Y yo pienso que lo que necesita un emprendedor es dinero para poner en marcha su proyecto y alguien que asuma el riesgo con él. Y yo creo que el gobierno debe ayudar a que esto suceda mucho más, que tengamos, por eso ponemos el objetivo de triplicar, que suceda mucho más y que suceda basado en inversión, no en subvención, porque la subvención nos puede generar, al final el emprendedor recibe, imaginemos, el mismo dinero, y lo que pasa con la subvención es que se termina, y cuando ésta se termina en un ejercicio o en ejercicio y medio, el emprendedor pues tendrá que venir a pedir más, y esto ya va a empezar a estar visto cada vez peor, porque hay otros emprendedores que dicen, ¿cómo? ¿Otra vez me vienes con otro proyecto que no es el mismo que el anterior, que tienes que hacer otras cosas? Es que realmente su problema no es justificar unas actividades para las que tiene que pedir una subvención, su problema es viabilizar la empresa. Yo creo que la empresa y el proyecto en el emprendizaje son inseparables, Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer desde el sector público es contribuir a disminuir ese riesgo de inversión y a intentar ayudar a inversores, entre comillas, notables, a empujarlo. ¿Qué hay hoy? Que era un poco tu pregunta. Hoy hay dos neotecs. Hay un neotec que es un crédito que le concedemos a la empresa hasta 500.000 euros, que tiene que devolver cuando el cash flow sea positivo, y esto era cuando yo os comentaba lo de los 90 casos, me estaba refiriendo a esto, que es muy interesante, es una ayuda muy interesante, pero es yo creo que más sano que una subvención, porque está basado en la generación de cash flow y vuelta, pero es una decisión que el Ministerio toma unilateralmente con el emprendedor. Y luego tiene otra vía, que es el fondo Neotec, las dos se llaman Neotec, pero son dos temas totalmente distintos. El fondo Neotec es un fondo de fondos que digamos que creamos en colaboración con el Fondo Europeo de Inversiones y con pues unas cuantas de las empresas del ICEX, que se hizo una bolsa de 170 millones. Esta bolsa efectivamente invierte sobre otros fondos y hace coinversión directa. Y eso está gestionado por el Fondo Europeo de Inversiones. Esta línea está casi agotada, está a un 80 y algo %, y por tanto pues cerrará su ciclo, y yo creo que ha cumplido una etapa de 3 años. Yo creo que necesitamos otra velocidad, y quizás la experiencia que hemos tenido de esto del fondo de fondos es que quizás pretendemos meter una barra de 3 metros por una cueva de medio metro. O sea, no sé si España da para tanto, para tener instrumentos en el que yo tengo un fondo de fondos, invierto en un fondo, ese fondo invertirá en terceros, y se va propagando el tema, y al final donde el emprendedor está esperando y todavía no le ha llegado el dinero a través de 3 etapas, ¿no? Yo soy más partidario, no digo que esto esté mal, pero de una acción, complementarlo con una acción directa. Entonces, la acción directa es que a nuestra ventanilla llegan muchos proyectos de emprendizaje, o sea que 200 de tipo Neotec, y tendremos probablemente tenemos otros 700 proyectos de pymes, y tendremos pues aproximadamente otros 150 más de tipo emprendizaje, o sea que son unos cuantos. Cuando me dicen a mí las empresas de capital riesgo no invertimos porque no es negocio,
Y yo también lo entiendo, o sea que cada uno hace lo que quiere o puede, ¿no? Pero cuando dicen, no, aquí no hay actividad, digo, nosotros estamos viendo 350 proyectos. O sea, el problema, una vez más, es conectar. Es conectar. O sea, que el Ministerio es un foco de catalizador de las propuestas de emprendizaje que provienen mucho de la universidad, de los centros de investigación, pero también de emprendedores. Y cuando uno tiene un proyecto, pues en general se viene al Ministerio a contarlo y a ver qué puede pasar. Entonces este foco hay que aprovecharlo, esa corriente hay que aprovecharla. Y lo que queremos es articularla. O sea, creo que sería un error que nosotros con nuestros fondos siguiésemos invirtiendo de manera directa. Tenemos que ser minoritarios y hacer que sea la inversión privada la que apalanque este tema. Entonces, ese es el planteamiento del programa que llamamos este año Invierte. Pero la inversión que se hace en los Bullnet o los de Baque o en los Proa Capital, que están gestionadas por profesionales de capital riesgo, también es en cierta medida una garantía para que esos proyectos tengan más éxito que otros que no es así. Entiendo. Sí, sí, a mí me parece una iniciativa efectivamente estupenda. El tema es que, y yo creo que seguiremos ocupados con promocionar que existan fondos privados que inviertan en actividades. Pero analizando un poco en detalle cómo está el embudo de las actividades desde las ideas, los primeros proyectos semilla, hasta que realmente ahí aparecen proyectos más robustos, entendemos claramente que lo que exige un fondo de capital riesgo como los que mencionas, en los que coinvertimos, es un proyecto muy maduro, con un equipo muy potente, y nunca te va a invertir sobre un proyecto de innovación en otro estadio. Entonces, lo que necesitamos es reforzar un estadio anterior y precisamente generar una casuística 3 veces más grande para que cuando lleguen al siguiente estadio, estos señores de los fondos vean que sí que hay caso y que sí que hay negocio. Porque el problema es que hay sequía, no se encuentran los casos y no tiene sentido que invirtamos en buscadores de setas si no hay setas. Lo que tenemos que hacer es primero generar el tejido, generar ese tejido directamente, y después, pues, si vemos que la cadena sigue con dificultades, seguir promocionando otros estadios. Pero yo creo que nos toca movernos un estadio adelante y promocionar el emprendizaje en directo.